Bueno, lo primero que hay que hacer es bajar el software para la base de datos. ¿Sí? Eso está acá. Vamos a bajar el WAM. A ese lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, bajamos de ahí el WAM y lo instalamos. ¿Sí? Bajamos la versión de 32, de 64 bits según la compu. Tengo uno y acá tengo otro. Entonces a eso yo lo descargo con siguiente, siguiente, ¿sí? Se lo instala y luego se lo ejecuta. ¿Sí? Voy acá, ahora por ejemplo pongo WAM, ya me sale ver el icono para iniciar y se inicia el servicio, y una vez que esté en verde significa que ya está creado el servidor. Una vez que el servidor ya esté funcionando, lo que hay que hacer es entrar a la administración. ¿Y cómo se entra eso? Se pone barra barra localhost. ¿Sí? Barra barra localhost. Entonces, en localhost voy a entrar a tools, phpMyAdmin y ya ingreso directamente. Así es que te pide contraseña, porque puede ser que cuando ingresas la primera vez te pide una contraseña y se coloca root. A ver, ya vamos a ver que se inicia acá. Entonces pone, por ejemplo, yo pongo ahí localhost phpMyAdmin y acá sí me pide la contraseña, ¿eh? Porque nunca me logué acá. Entonces colocas root y ya ingresas directamente como modo administrador. En esta parte tenés todo el listado de la base de datos. Yo me creé una base de datos llamada test y dentro de test me creé una tabla con nombre laboratorios. Esa tabla de nombre laboratorios tiene un ID, un quit, un nombre y un domicilio. ¿Sí? El ID es de tipo entero, un quit de tipo varchar, que sería el string, nombre también varchar y un domicilio varchar. El número que está al lado es la cantidad de dígitos que vos le podés poner al tipo de dato. Si vos, o si quieres por ahí modificar alguno de estos, te vas acá donde dice cambiar, ¿sí? Y se modifica el nombre, el tipo, la longitud o lo que uno quiera. En este caso no vamos a hacer nada. Bien, lo que yo tengo que hacer ahora es interactuar con esta base de datos. ¿Sí? En este caso con esta tabla yo quiero desde Java poder conectarme a esta base de datos y cargarle valores. Entonces, ¿cómo se hace eso? En el sistema, en el programita que yo le había subido ahí al grupo, ¿sí? En Java 208 hay una carpeta, un paquete en realidad, que se llama base de datos. ¿Sí? En base de datos yo tengo tres clases principales. La primera y más importante es operaciones con base de datos. ¿Para qué me sirve esta clase? Básicamente me va a servir para poder conectarme con la base de datos dándole un usuario y una contraseña y luego poder hacer las consultas que yo quiero hacer ahí con la base de datos. ¿Sí? Sabemos que para yo interactuar con la base de datos sí o sí lo tengo que hacer mediante consultas. En este caso mediante consultas SQL, en donde yo voy a escribir las consultas, ¿sí? Como formato string y se las tengo que pasar.
Bien, para yo activar la base de datos, lo primero que hay que hacer es en propiedades, en wheelpaths, en librerías, yo tengo acá ya activado mi base de datos. Entonces le pongo remover, ok, y vemos que mi sistema, en este caso, hay clases que no me la detectan, ¿sí? Hay parte del código que me va a dar un error. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo las librerías necesarias como para poder conectarme con la base de datos. Entonces, ¿qué se hace? Propiedades, Java Build Paths, agregar un jar externo, ¿sí? External jar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Bajarme la librería, ¿sí? Que sería este archivito. Ahora, ¿de dónde me bajo ese archivo MySQL Connector 5.08 bin? En este caso lo voy a poner ahí, lo voy a activar, ok, y ya automáticamente me va a reconocer estas clases que antes no me las reconocía. Pero ¿de dónde bajo ese archivo? De acá, ¿sí? Se escribe en Google MySQL Connector, en este caso Java, ¿sí? Entonces me voy a la primera parte y acá me dice el conector que quiero bajar, la plataforma, así que yo tengo alguna plataforma, ¿sí? O en este caso independiente, que es lo mismo, y me bajo el archivo, en este caso en una extensión tar y acá en una extensión zip. Entonces le doy clic a descargar directamente y tengo las distintas versiones, ¿sí? En este caso la última versión es 5.08, ¿sí? Que es la que estamos usando nosotros, 5.08. Pesa 8 megas, descargar, me descarga en un zip, lo descomprimo, eso va a tener el archivito .jar y ese .jar yo lo coloco en el proyecto y luego lo activo desde acá, ¿sí? Entonces automáticamente está vinculado. ¿Cómo sé que está vinculado? Porque acá me dice que ya me lo detectó, ¿sí? A este jar. Y dentro de ese archivo comprimido yo tengo todas las librerías necesarias para poder conectarme con la base de datos. En este caso yo lo que voy a necesitar es esta clase que se encuentra en este lugar, org hit mysql driver.class, ¿sí? Ese va a ser el driver que yo voy a necesitar para poder interactuar con la base de datos. En esta clase lo único que yo voy a tener que cambiar, ¿sí? Va a ser en este método, acceso a base de datos. Hay una parte donde yo le tengo que dar la ruta del driver, ¿sí? Esta ruta es justamente la que yo te había marcado hace rato acá, ¿sí? org hit driver, que sería esta parte de acá. Entonces le digo, ahí se encuentra el controlador para poder yo interactuar con mi base de datos. Luego declaro una clase driver, ¿sí? En donde creo una nueva instancia. ¿Para dónde? Para la ruta del driver que yo le acabo de dar hace rato. Una vez hecho eso, voy a crear un objeto conexión en donde le voy a pasar estos atributos de acá. Esos atributos van a estar compuestos por, primero que nada, el nombre del tipo de base de datos que yo voy a usar. En este caso sería la base de datos, la conexión de base de datos de tipo MySQL, ¿sí? Y les digo dónde se va a encontrar mi base de datos. En este caso sería localhost barra, no sería phplist, sino sería test, que era mi base de datos,
que yo lo tengo acá, test. Dentro de test va a estar laboratorio. Entonces eso es mi base de datos y luego le paso usuario, que sería root, contraseña vacío, que es la configuración por defecto que se le hace al WAM, en este caso el servidor sería. Si por algún motivo llegara a haber un error, siempre se coloca dentro de los try, ¿sí? Todo aquel posible código que me pueda generar una excepción. Si hay un error, lo capturo y muestro un mensaje. Hay un error en la conexión y que me muestre el mensaje de error. En este caso no hago nada. Bien, entonces, ¿qué necesito yo? Una clase de tipo conexión, una sentencia o que sería la consulta, que es la que yo voy a ejecutar, y luego el resultado, que van a estar en este tipo de datos, result set, que luego yo voy a transformar este result set a array list, que es donde sabemos trabajar. Bien, entonces primero veamos si es que puedo hacer la conexión o no, ¿sí? Con esta clase. Acá tengo una clase prueba que se llama test base de datos. En el main, ¿qué es lo que tengo? Base de datos, objeto, establecer conexión. Vamos a ver qué es lo que hace la otra clase de la base de datos. Base de datos a objeto. Bien, en esta clase yo lo que hago básicamente es transcribir toda esta clase que, o mejor dicho, en donde hay código que por ahí no se entiende mucho, que tengo de tipo result set, que tengo consultas, ¿sí? Yo lo que hago es transcribir esto a un lenguaje Java más amigable. ¿Cómo lo hago eso? Con esta clase. Entonces, me creo base de datos a objeto directamente. ¿Qué significa esto? Que yo me voy a comunicar con la base de datos y directamente ya voy a obtener el objeto. ¿Sí? No voy a obtener el intermedio que sería de tipo result set, sino que acá mismo voy a hacer la conversión. Me voy a crear un array list de tipo laboratorio. ¿Sí? ¿Por qué laboratorio? Porque mi clase o el objeto que yo voy a guardar en la base de datos va a ser de tipo laboratorio. Creo un laboratorio, una lista de laboratorio, un tipo de resultado y una instancia a la clase que maneja la base de datos, el controlador vendría a ser. ¿Por qué creo un laboratorio? Porque cuando yo hago una consulta, voy a buscar, por ejemplo, cuál es el laboratorio que tiene este quill, ¿sí? Entonces yo voy a devolver un laboratorio. Ahora, cuando diga, ¿cuáles son los laboratorios, no sé, que quedan en este domicilio? Puede ser que sea más de uno. Entonces, yo tengo que devolver más de uno. Entonces, tendría que devolver justamente una lista. Bien, lo primero que hago acá es llamar un método que se llama establecer conexión. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a almacenar eso? En OP, que va a ser mi atributo para indicar que yo quiero hacer una conexión a la base de datos, pero una sola. Por eso utilizo este método estático getInstancia, que es más o menos parecido a lo que habíamos visto con los formularios. ¿Qué es lo que me hacía getInstancia? Si la instancia era null, o sea, si la conexión es nula, me crea una nueva conexión. ¿Sí? Entonces muestra un cartel, se crea una nueva instancia y devuelvo ese valor. Ahora, si por esa casualidad yo vuelvo a usar la conexión, pero esta ya estaba creada, lo que hago es devolverle la misma conexión para volver a trabajar. Entonces no creo nuevas instancias, sino me mantengo con una sola durante la ejecución del programa. Entonces hasta acá
me tendría que mostrar un cartel que diga se creó la instancia, ¿sí? En establecer conexión. Vengo acá, creo un objeto de esta clase y llamo al método establecer conexión. Veamos qué pasa. Establecer conexión en consola, se hace una nueva instancia. ¿Qué significa? Que yo ya me pude conectar con la base de datos, ¿sí? Que esa conexión fue exitosa y de que no tuve problema. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo acá a mi base de datos y le pongo stop? ¿Qué significa? Detengo la base de datos, ¿sí? Y vengo y quiero correr mi programa. Corro y me dice hay una excepción, el último paquete enviado al server fue hace un milisegundo atrás, ¿sí? Y me devuelve toda un error de conexión, ¿sí? Hay un error de conexión. ¿Qué me dice en este caso? Que no me pude conectar. ¿Y por qué no me pude conectar? Porque mi servidor está apagado. Entonces vengo nuevamente, prendo, iniciar todos los servicios. Ya está online. Ejecuto y se inicia la conexión de manera correcta. Bien, ahora lo que quiero hacer es buscar, o mejor dicho, listar, por ejemplo, todos los laboratorios que tienen esa base de datos. ¿Cómo hago eso? Con esto. Digo, base de datos.getLaboratorio. Si yo hago esta consulta y no le paso ningún parámetro, yo voy a interpretar, voy a coincidir en que esta consulta para mí es listar todos los laboratorios, ¿sí? Devolverme los laboratorios, le estoy diciendo, pero no le paso ninguna restricción, no le digo que tenga este nombre, que tenga este quiz, no le digo nada, ¿sí? Devolverme todo. Entonces, veamos qué es lo que hace ese método, ¿sí? Este método lo que hace es lo siguiente: llama a operaciones base de datos getLaboratorio, ¿sí? Y eso lo guarda en un archivo de tipo res, mejor dicho, en un tipo de datos de tipo res que va a ser de tipo resultset, que es un tipo de datos que más o menos nosotros no conocemos. Nosotros conocemos ArrayList, ¿no? Entonces, ¿qué hace o qué haría la consulta getLaboratorio? GetLaboratorio hace, me crea una consulta, ¿sí? Para que yo pueda ejecutarla. ¿Sí? En este caso me crea una nueva sentencia. Esto siempre voy a tener que colocar antes de crear una nueva consulta. Luego lo que hago es sentencia, el objeto que hemos creado hace rato, execute query, que sería ejecutar una consulta, y entre un parámetro de tipo string yo le tengo que pasar a consulta. En este caso, esta sería una consulta de base de datos que lo que me dice es lo siguiente: select asterisco from laboratorios. Eso significa seleccioname todos los archivos, ¿sí? O todas las filas, en realidad, todas las filas de la tabla laboratorio. Ahora, ¿de qué base de datos? Y bueno, la base de datos ya le damos nosotros acá, ya le dijimos que era de test. Entonces se supone que me tendría que listar todas las filas, los contenidos de la tabla laboratorios. Eso se guarda en un tipo de datos res que va a ser de tipo resultset, que es lo que me devuelve acá. Ahora, eso yo lo guardo acá. Luego lo que hago es una conversión, ¿sí? Hago un try. Dentro del try hago un ciclo while. ¿Qué significa esto? Mientras yo tenga archivos o tenga elementos dentro de este tipo de datos, lo que voy a hacer es crear un laboratorio. Laboratorio, como atributo acá, está vacío.
¿Qué significa? Que apenas entre me creo uno nuevo, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que hago? Ya como yo tengo que tener la clase laboratorio, sé que tiene un quit, un nombre, un domicilio, un código. Y para cada uno tengo sus setters y getters. Entonces me muevo con eso directamente. Entonces, laboratorio.setCódigo, le tengo que establecer un número que es el código. En este caso le digo, llamo a la clase de los enteros, punto parseInt, que es lo que estoy haciendo acá. Convertir una string a un entero. ¿Para qué? Para que me lo guarde. ¿Sí? ParseInt. ¿De dónde voy a sacar eso? De res, que va a ser el tipo de datos de acá. GetString ID laboratorio. En este caso, yo tengo que colocar acá ID solamente porque si me fijo en mi estructura, el nombre se llama ID. Todo lo que, todo lo que viene de la base de datos siempre es string. Siempre. Entonces yo lo que tengo que hacer es convertir ese string, ya sea entero, a otro tipo de número, a booleano o lo que fuese. Entonces, le digo, de res, devuélveme el ID. En este caso sería para la primera fila, ¿sí? Para el primer elemento. Luego con ese mismo elemento lo que hago es devolverme el quit, devolverme el nombre y devolverme el domicilio. ¿Sí? Que son los datos que yo tengo en la base. ID, quit, nombre y domicilio. ¿Sí? ID, quit, nombre y domicilio. Perfecto. Luego, una vez que ya tenga creado el objeto laboratorio con todos sus datos, lista.add. ¿Sí? O sea, lo voy agregando a la lista. Ahora, como tiene un solo laboratorio, en este caso, esto va a ser una sola vez nada más. ¿Sí? No va a haber dos más porque bueno, se supone que tendría que haber un laboratorio que sea. Y si no tiene ningún laboratorio, nunca va a agregar nada. Una vez que ya tenga la lista, yo ya la puedo mostrar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un método que se llama getLista y me devuelve la lista, que es la lista que yo la voy armando acá, y la lista es un array list de laboratorio. Entonces yo siempre voy metiendo el laboratorio ahí. Entonces no va a haber ningún problema. Si quiero devolver el único laboratorio que hay, devuelvo la, que sería el único que creé acá en este caso, si es que llegase a ver uno. Y luego vamos a ver lo siguiente. Entonces, veamos qué tengo en mi base de datos. Examinar, en mi base de datos en este caso no tengo nada, mostrando 0 registros. ¿Sí? No tengo nada para mostrar. A ver, no, perdón, sí, tengo un laboratorio acá. El ID 1, QUI 35, nombre Bayer, Santiago del Estero 250. ¿Sí? Un registro. Ese es lo único que tengo. Entonces, veamos si es que yo desde acá puedo obtener eso. Vamos a ir a test y yo le hago get laboratorio. Ahora, llamo al método mostrar lista base de datos get laboratorio. ¿Qué es lo que hace mostrar lista? Bueno, hace todo este tipo de cosas. ¿Por qué hace esto? Dijimos que el laboratorio me devuelve a mí una lista, ¿cierto? Que sería esa lista de acá, que es la que yo quiero mostrar, que sería esta, que es la que yo la pido desde el otro lado. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es recorrer esta lista. ¿Cómo hago para recorrer esa lista? Me creo un método, ¿sí? Mostrar lista y le paso como parámetro la lista justamente. ¿De dónde la obtengo a la lista?
de mi base de datos punto get lista. ¿Cómo sé que esa lista está lista? Porque desde acá se la armó. Entonces le paso y le digo mostrar lista, es una array list de laboratorio de nombre lista, y hago un for each para cada laboratorio de la lista, laboratorio.mostrar. Si yo me voy a la clase laboratorio, el elemento mostrar, que es lo que dice nombre, domicilio y quit, es lo que me muestra de cada uno. Veamos si es cierto. Hago clic, me dice se hace una nueva instancia, que es lo que habíamos hecho primero, nombre Bayer, Santiago del Estero, 35. Mira vos. Veamos si es que es cierto eso. Yo voy a cambiar el quit, voy a poner 20, tanto, 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 tanto. ¿Sí? Ese va a ser mi quit. Y acá vamos a poner vallaspirina. $500. Guardar. ¿Sí? He modificado mis datos, pero desde la base de datos directamente. Veamos si eso repercute acá. Ejecuto ahora mi consulta y vemos que me muestra ahora los datos cambiados como yo lo había hecho de la base de datos. ¿Qué significa esto? De que está trabajando bastante bien. O sea, me conecto, establezco la conexión, le mando una consulta. Esa consulta la hago en un if. ¿Por qué la hago en un if? Porque yo necesito saber si es que eso se hizo o no, ¿sí? Si es verdadero o falso. Si es cierto, significa que se realizó la consulta. Si esto me devuelve falso, significa que no había ningún elemento y no pude realizar la consulta. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser falso? Cuando yo venga por esta parte. ¿Qué significa eso? De que acá ocurrió algún error. Bien, esto sería entonces para mostrar los elementos de la base de datos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera establecer la conexión y además quisiera ahora yo desde Java agregar un elemento a la base de datos? Para eso tengo que ir a mi clase y buscar cuál es mi método que me permite a mí establecer un laboratorio. En este caso, ya tengo un método creado, setLaboratorio. Entonces voy a poner base de datos punto setLaboratorio y ahí le tengo que pasar un laboratorio. ¿Qué significa esto? De que acá yo voy a tener que crear una clase laboratorio igual a un new laboratorio en donde yo le tengo que pasar los datos que quiero que tenga. Entonces vamos a poner lab.set código, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lab.setQuit, y vamos a poner el lab.setNombre, esto va como string, ibuprofeno, no sé qué laboratorio será ese, este va como string, y vamos a poner el lab.setDomicilio, vamos a ponerle que se encuentra en el campo Castañares. Bien, guardo.
Entonces tengo base de datos.set laboratorio. ¿Ah? Este método tendría que insertarme este laboratorio en la base de datos con esos campos que yo le he pasado acá. Veamos qué es lo que hace ese laboratorio. Ese laboratorio recibe un laboratorio. Eso lo mando a mi clase operaciones set laboratorio. Este sería el driver, ¿sí? Este sería la conexión principal que tengo con mi base de datos. Esto es a alto nivel, esto ya me realiza una consulta. Entonces, veamos acá. Entonces, si yo pude hacerla, me devuelve verdadero. Si no pude hacerla, me devuelve falso. Veamos qué es lo que hace ya en un lenguaje de base de datos. Entonces, laboratorio, el que yo le paso por parámetro, tengo que hacer, primero que nada, crear la sentencia, que es la que mismo que hacíamos en todos lados, y luego hay una consulta en base de datos que es para insertar un elemento, ¿sí? Si por ejemplo yo no sé cómo hacer esa consulta, me voy acá a examinar y me voy a insertar, ¿sí? Entonces veamos cómo lo hace mi base de datos y cómo lo haría yo. ID, en este caso no colocamos nada. Un quit, vamos a colocar eso. Un nombre, vamos a colocar no sé, Salta Lab Casero 1500. Continuar. Este número de acá, ID, no le coloco nada porque lo había puesto en un principio como auto increment, que significaba que yo a medida que vaya colocando esto, solito se va a aumentar. Continuar. Entonces, lo que yo hice hace rato se traduce en esta consulta. Entonces, esa consulta es la que yo tendría que hacer, la tenía que pasar a string en Java. ¿Sí? Eso yo lo voy a copiar, voy a ir a Java y yo tendría que tener algo similar. Entonces yo tengo insert in, que sería hasta acá. Yo acá tengo otra base de datos, que es la que yo había hecho en un principio, las cosas. Entonces sería test.laboratorios, mi base de datos, ¿sí? Campos, quit, nombre y domicilio, ¿sí? Quit, nombre y domicilio. No coloco ID porque yo le voy a colocar null. Entonces en este caso, para no colocarlo directamente, es obvio. Entonces me va a afectar a este campo, a este campo y a este campo. Donde los valores son, para el primero, que sería este dato de acá, ese sería mi primer valor, ¿sí? Este no lo coloco porque no coloco el ID. Yo tendría que colocar esto, ¿sí? Entonces, values, cierro hasta acá la doble comilla porque necesito colocar cada campo con las comillitas simples. Entonces, corto ahí, concateno, más laboratorio get quit. El quit nosotros lo habíamos puesto como string, entonces automáticamente se concatena eso. ¿De dónde saco esto? De acá. Este es el laboratorio que yo he mandado por parámetro. Entonces, lab.getQuit más. Entonces ya tengo comilla, el quit del laboratorio más, y lo primero que pongo acá sería la comillita. Entonces tengo comillita, comilla, el nombre, el quit o el número del laboratorio, comilla. Después va coma y de vuelta comilla y todas las otras cosas. Entonces, coma, comilla, cierro el string
más, voy a concatenar un dato, laboratorio.getNombre, que sería esto de acá más o menos, ¿sí? Más, vuelvo a hacer lo mismo, comilla punto comilla, que sería esto, luego domicilio, laboratorio.getDomicilio, y al final comillita y tiene que ir el paréntesis, paréntesis y listo. Entonces hago todo eso, borramos. Entonces ya tengo mi consulta hecha. Lo que voy a hacer acá es imprimir la consulta para ver cómo queda mi consulta y si es que realmente queda bien mi consulta. La imprimo por la duda y luego sentencia.execute. Cuando yo quiero hacer consultas de tipo insertar, el método es execute, ¿sí? Ejecutar. Cuando yo quiero hacer una consulta, pero para obtener información, que serían los famosos select, ejecutar, sería ejecutar consulta, execute query. Cuando es otra cosa, execute directamente. Y entonces le pido que me devuelva verdadero o falso si es que yo pude hacer o no la consulta. ¿Eso dónde vaya a parar? Acá. ¿Sí? Esto me devuelve a mí verdadero o falso. Si fue verdadero, yo voy a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque la consulta se hizo verdaderamente. Si es falso, me va a devolver falso. ¿Dónde lo analizo eso? Acá, si es que quisiera. Entonces yo si quisiera saber si esto se hizo o no, pondría if control X acá. ¿Sí? Si pude hacer la consulta, o sea, si pude realmente colocar un elemento, muestro un cartel si quiero, éxito. Else, ups, carita triste, algo salió mal. Veamos, vengo acá, ejecutar. Veamos qué salió en mi consulta, parece que sigue ejecutando y me muestra éxito. ¿Cuál fue la consulta que yo hice? Lo que yo armé fue esto: insert into test, laboratorios, quit, nombre de domicilio, serían los campos que yo quiero colocar, donde los valores son este para el primero, este para el segundo y este para el tercero. Ahora, veamos si es que eso repercutió o no en mi base de datos. Voy a laboratorios, a la tabla, y veo efectivamente que lo que yo coloqué ya fue actualizado en la base de datos, ¿sí? Entonces ahora, si yo hiciera o yo corriera esto, vamos a comentar esto de acá, comentar hasta ahí, vamos de vuelta a la primera consulta. Mi primera consulta, ¿cuál era? Mostrar todos los laboratorios que tenía almacenado. Esto me tendría que mostrar 3 laboratorios, ¿no? Veamos si es cierto. ¿Sí? Me muestra nombre, el primer se llama aspirina, Santiago del Estero con el nombre Cuitanto. Me muestra Salta Lab, casero con el Cuitanto. Y después me muestra ibuprofeno, Castañares, tanto. Sería 1, 2 y 3. O sea que me está mostrando esto que está acá. Entonces ya puedo colocar datos en mi base de datos, valga la redundancia, y obtener, ¿sí?, esos datos, pero desde Java. Entonces, con esto lo que yo logro es poder hacer que los datos que se guardan en mi programa sean permanentes, ¿sí? O sea que yo cierro mi aplicación ahora, por ejemplo, ¿sí?, la cierro
Ahora la vuelvo a abrir. Vamos a poner acá inicia Eclipse. Inicia Eclipse. ¿Sí? Entonces sería desde acá, desde mi máquina o bien desde otra máquina. Yo podría tranquilamente volver, ejecutar la consulta y esto que me devuelva los mismos resultados. ¿Sí? No es de que se apagó mi programa y todas las cosas que yo cargué ya las perdí. Con esto no me pasaría eso. Yo ejecutaría esto y los datos que cargué tendrán que estar accesibles nuevamente. Entonces ejecuto, vemos la respuesta, vemos que se sigue corriendo y los datos los vuelvo a tener. ¿Sí? Entonces cargo un alumno, lo dejo ahí, está almacenado y el día que quiera voy y consulto cuál era el alumno o qué cuota pagó y a todos esos datos yo los tengo almacenados y los tengo guardados. Hagamos pausa.